polémica. Ole, ¿qué debería ser entonces la evaluación? ¿Cómo debería hacerse? Entonces, este simposio de evaluación para la educación superior nos está ayudando a encontrar respuestas, porque óiganlo bien, esto no acaba aquí, porque es un proceso de transformación permanente. Entonces, bien, ahora, ¿para el crecimiento de quién? De personas, de estudiantes competentes, preparados, con competencias, que los resultados de aprendizaje, esos indicadores de logro que planteamos, realmente respondan a esa persona competente. Para transformar vidas. Hoy, muchos de los propósitos superiores quieren transformar vidas. En las organizaciones yo creo que todas dicen transformar vidas, pero ¿cómo? Desde la formación integral, desde el desarrollo integral del ser humano. La formación integral tiene que ver con un proceso continuo, permanente, transversal, interdisciplinario, con sus dimensiones. ¿Las dimensiones cuáles? Las dimensiones éticas, estéticas, políticas, económicas, comunicativas, bueno, muchas dimensiones, pero debe ser integradas, por eso se llama integral. Ahora, y multidimensional tiene que ver con esa mirada interior. Debemos pensar que cuando nosotros formamos a un estudiante, debemos hacerlo ver que eso que estamos trabajando, que ese contenido temático, que bueno, no salimos del contenido, que eso que estamos hablando se vuelva discurso para él desde su interior, no desde lo abstracto y desde los otros. Entonces, lo multidimensional tiene que ver con el desarrollo de la conciencia social, de la conciencia humana, palabras de el señor Lev Semyonovich Vygotsky. La conciencia tiene que ver con la cultura humana, tiene que ver con esas dimensiones vinculantes que hacen que el ser humano crezca, se potencialice, sea auténtico. Ahora, nosotros muchas veces que pensamos que no es cuando yo contestaba una evaluación, yo pensaba en lo que decía el libro y lo que había dicho el profesor. No, hoy debemos pensar que cuando un estudiante contesta una evaluación, debe ser el discurso que ha construido a través de todo ese marco, de toda esa ejemplificación, de toda esa práctica que desarrolló en un aula o desde el aula de clase, desde lo simbólico, no desde el aula de la pared, ¿sí? Sino desde todos los lados. Entonces, ahora, cuando hablamos de formación integral, objetivamente y básicamente tenemos que hablar de valores del ser humano. Entonces, ahí va. Resulta que este es nuestro propósito superior. Para los de la AN, pues es parte de nuestro ADN. Y resulta que les voy a contar aquí algo, una infidencia. Cuando se planteó el primer decreto en el 2006 y que después se consolidó perdón, sí, el decreto, fue decreto o artículo, disculpen, bueno, ya me olvido, como ya no estoy en la AN, ya puedo decirlo. Bueno, el hecho es, no la han metido ya las 24 horas, el hecho es que se planteó así de la siguiente manera. La Universidad de AN declara ser una institución académica cuyo propósito superior es aportar a la formación y el emprendimiento sostenible, considerando investigación, el liderazgo y la innovación elementos fundamentales en la generación de abundancia para la humanidad. Esto se llevó al Consejo Superior, o sea, el planteamiento, bueno, todo un equipo, bueno, excelente, un equipo que empezó a trasegar, que empezamos a trabajar con la rectoría sobre un glosario de sostenibilidad, etc. Entonces sucedió lo siguiente, que en el Citón Díaz, el profesor Nelson Díaz, que ya no está con nosotros, me llama y me dice, Glorita, mire esto, y le dije, ¿dónde está lo integral en el Citón? Me dijo, ¿por qué? Y empezamos a hablar y a discutir con Nelson. Y Nelson me dijo, como él era en ese momento, bueno, ya estaba dentro del grupo, bueno, estaba participando en diferentes eventos del Consejo Superior, él se llevó la idea desde lo integral y por eso aparece lo integral. ¡Qué emoción! Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a buscar la esencia de la sostenibilidad en la evaluación. ¿A quién se evalúa?
al estudiante, pero ¿quién es el estudiante? Un ser humano, es una persona, y se nos olvida. Yo no evalúo un contenido, yo no evalúo un libro, no evalúo un modelo, no, yo evalúo a la persona conmigo. Yo debo evaluar para el estudiante, pero el estudiante debe reconocer dentro de esa actividad de aprendizaje cómo me van a evaluar. Entonces, ese estudiante, ¿quién es ese estudiante? Es que tengo que reconocer desde la perspectiva de formación integral, tengo que reconocer. Ay, disculpen que no he sacado mi puntero, perdón. Entonces, debo reconocer sus sueños, sus intereses, sus deseos, sus metas. Y ustedes dirán, ¿y con 35 o 40 qué hora los va a conocer? Pues dentro de las actividades de aprendizaje reconozca a los estudiantes. Hay que reconocerlos. ¿Quién es ese ser humano? ¿Cuáles son sus deseos? Ahora, en este momento yo tengo algunas unidades de estudio, asignaturas para cátedras, como los quieren nombrar, que son transversales. O sea que tengo de todos, el contador, el de negocios internacionales, el de administración, el de ingeniería y eso. Bueno, pues les voy a contar una experiencia. Resulta que finalizamos el primer corte de una unidad de estudio presencial. Yo hacía tiempos que no tenía presencialidad, solamente más bien con las empresas, en diplomados, etcétera. Y con la policía todo el tiempo. Pero bueno, con la Policía Nacional específicamente, con la DINAI o con la escuela también de la DINAI. El hecho es que les pregunté cómo se sentían, qué les gustaba, les gustaba, les dije, tranquilos, pueden decirlo, ya saben todo con respeto, lo hablamos y un chico que se llama William me dice, profe, es que a mí esto no me interesa. Constitución política y sostenibilidad. Yo, ay, caray, ay, Dios mío. Yo dije, y me hizo una carita y le dije, gracias, William. Bueno, desde ese día lo llamo Willy y el chico ya me reconoce y somos amigos. Bueno, y compartimos muchas cosas. Entonces yo, ay, caray. En ese momento, ¿qué responde? Es que este tema no me interesa. Entonces, pues obviamente, ¿cuál es la posición del profesor? Mire que esto es muy importante para un profesional. Mire que no sé qué. Dije, nada. Les dije, ¿quién ha leído el ensayo sobre la ceguera del Nobel José Saramago? Pues nadie. Alguien me dijo, yo vi una película una vez. Le dije, yo también la vi porque quería ver. Es uno de los libros que me ha impactado. Y entonces sucedió lo siguiente, que yo empecé, entonces les dije, vamos a hacer la reseña del ensayo sobre la ceguera, pero vamos a mirar qué tiene que ver eso que pasa y además después fue ahora, después de pandemia, y como el ensayo sobre la ceguera muestra toda la experiencia de una pandemia, pero lo que hay detrás es todo la situación y en sí la problemática de la globalización. Entonces empecé a relacionar y todo, entonces ahí todos me miraban así, es decir, cuando yo empecé a contar, les dije, voy a relatar y a narrar, a mí me gusta narrar. Entonces me empecé y entonces creo que entendí qué es lo que ellos quieren. Y ellos quieren, obviamente, que todos esos elementos de la Constitución los lleváramos a la realidad, aunque yo los había llevado a través de casos, pero tal vez no fue suficiente. Entonces, ¿qué debo hacer como profesor? Cambiar, innovar, crear, transformar, ¿sí? Y entonces, desde ahí en adelante dije, no, voy a aplicar la narrativa. Y eso que nos enseñaron y he tenido los cursos aquí, el storytelling. Y todo el otro día les llevé a cada uno un cuaderno que iba a ser su libro o es su libro. Bueno, después les contaré si alcanzo a contarles. Bueno, entonces empecé a entender, obviamente que todos viven con el celular, todos además pasan a hablar frente y además yo les digo, hablen no de lo que dijeron la teoría, háblenlo desde sus propias palabras y miran el celular, les digo, quite el celular, pero no molestando, no siendo odiosa, nada de eso. Entonces, hay que innovar. Entonces resulta que unos profesores de la Universidad Nacional, Cortés y Peña, publicaron un artículo en una de las revistas de la universidad que habla de los conceptos de la desarrollo sustentable. Y ellos hablan del equilibrio entre las dimensiones del desarrollo humano.
Y esto lo plantean como un embudo que genera un equilibrio y que no se puede desagregar, no se puede separar. Y además lo plantean como cómo se puede adaptar al contexto en el tiempo. Es decir, que lo sostenible tiene que ver con el tránsito en el tiempo para ser una persona sostenible, con la experiencia en el tránsito para ser una persona sostenible. Entonces, para que nosotros apliquemos una evaluación sostenible, como docentes, nosotros primero debemos tener un pensamiento educativo sostenible. Entonces, la evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para promover el aprendizaje significativo. Eso lo hablamos también en evaluación formativa. Yo tengo una premisa un concepto mío y propio de formación de aprendizaje significativo. No sé si alguien se acuerda de Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar. Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. ¿Será que nosotros, como docentes sostenibles, con mente sostenible, con mente innovadora, para evaluar, para generar aprendizaje frente a las necesidades de aprendizaje del estudiante, sí hacemos sentir? Entonces, realmente cuando estamos allí en el aula, yo lo planteo de la siguiente manera: es un diálogo, significados entre los dos. Es decir, cómo reconozco al otro en sus conceptos, cómo que yo he dado, se supone como profesor, un pasito adelante, cómo lo proyecto en mis estudiantes. Ahora, para mí existe una premisa fundamental. No se atrase más el vuelo, ¿cierto? Ay, pero ahí O hay sea, una que llega a voz. las 7:10. Bueno, hay una voz por ahí, un audio se abrió. Entonces, hay un principio clave para mí, para la sostenibilidad. La ética es la base de la sostenibilidad. Entonces, me disculpan, pero cuando diseñamos un currículo, debemos ser éticos y estar pensando en los estudiantes, no en presentarlo a registro calificado. Yo sé que por ahí está basecita, sí, pero debemos pensar en nuestra filosofía, en nuestra política, en nuestro propósito superior. Ahora, hay una ética del derecho, de la persona, de esta niña, de este chico, de este joven, que tiene sueños, intereses, deseos, metas y muchas cosas más, que promueve la dignidad del ser humano. Ahora, la evaluación sostenible es para toda la vida. Vamos a mirar cómo. El profesor nos dijo muchas cosas, el profesor Albornoz, pero nosotros, pues yo voy a tratar, por eso no voy a hablar de ello. Él creo que fue suficientemente claro con lo que nos dijo. Óiganlo bien. El primero que debe tener claro qué es la evaluación es un docente evaluador. Es un docente que requiere ser competente en la evaluación, que debe tener un conocimiento técnico y didáctico de la elaboración de instrumentos, que debe reconocer el contexto donde se está dando la evaluación. Ahora, óiganlo bien, en las pruebas objetivas, Britney, me disculpas que hable de eso, pero bueno, es que es lo que yo sé. En las pruebas objetivas, nosotros siempre, uno de los elementos más que capacidad es desarrollar la habilidad en el docente, es cuando elaboramos esas pruebas que son sumativas, pero que han tenido carácter formativo durante el proceso de aprendizaje. Siempre pensamos en el contexto. Hay que buscar que ese caso, esa situación problemática, surja de la realidad, que ojalá que cuando el estudiante lo lea, lo pueda observar semánticamente semánticamente en su mente, que tenga símbolos, ¿sí? Que yo lo pueda recrear mentalmente. Entonces, ¿para qué? Para que, por eso es que dentro de los casos, los enunciados, les hablábamos a los docentes, ubique al estudiante que es dueño de ese caso. Entonces, usted como administrador, les poníamos, usted como administrador, en tal caso que, bueno, en tal situación determinamos la situación problemática. ¿Y para qué? Para que él tome una decisión del caso,
del caso, no de sus sentimientos. Los sentimientos, ahí tenemos que ser objetivos, prueba objetiva. Y entonces le decimos, tiene que aprender a relacionar ese contexto mío con el contexto de la situación. Y así que, ¿qué estamos evidenciando? ¿Cuál es la evidencia? Que esa toma de decisiones al señalar una respuesta conlleva un pensamiento crítico. Ahora, el conocimiento sobre qué voy a evaluar. Ahora, ¿cómo se aprende? ¿Qué factores internos y externos que condicionan las competencias existen para las situaciones problemáticas? Entonces, aunque aquí sí que es claro con el tema de lo que el profesor nos mostraba en sus dimensiones. Cada una de esas dimensiones nos genera una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Nos genera interrogantes para poder responder a esos resultados de aprendizaje, a esas competencias como resultados de aprendizaje que determinan mecanismos de evaluación. Ya lo vamos a mirar, vamos a tratar de responder. A ver, esto lo he trabajado con la policía. Entonces, hay que reconocer la estructura de un mecanismo de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes. El profesor nos dijo cómo. Formación de competencias y vamos a determinar los logros de los resultados de aprendizaje. La metodología tiene que ver con todo el proceso evaluativo, con todos los procedimientos y se habla de metodologías activas. Hay un profesor que se llama Monereo, Carlos Monereo, excelente, de él hice todo un trabajo investigativo. ¿Por qué? Pues, a ver, todo lo que hice yo en la universidad acerca de evaluación fue resultado de la investigación. Entonces, sobre un previo y continuo proceso de formación. O sea, cuando hablo de metodología, tengo que hablar de formación, tengo que hablar de aprendizaje. La estrategia también, tengo que hablar de estrategias didácticas. Entonces, desde la evaluación, un conjunto de reglas que aseguran la decisión óptima en cada momento. Es decir, ¿qué estrategia voy a utilizar? Y la estrategia se puede visualizar a través de la metodología y qué técnicas tengo. Entonces, suponiendo, voy a hacer un control de lectura. Lo más fácil es hacer las preguntas sobre el contenido de la lectura, pero ¿por qué no buscamos una estrategia más creativa e innovadora? Entonces podemos pensar en un mapa conceptual, en una representación gráfica, en una canción, alguna vez yo lo hice así, en una canción, en un mapa mental, etc. Entonces, y los instrumentos, pues obviamente son herramientas y son mecanismos que nos ayudan a buscar recopilar información acerca del proceso de evaluación para cumplir obviamente los objetivos de evaluación y tiene que ver con las competencias y los resultados de aprendizaje. Estos también los he tenido, los tuve en la universidad, pero pues he ido modificándolos. Existen estos y muchos más. Metodologías. ¿Cuántas veces no utilizamos la exposición? Oye, pero la exposición, ¿cómo? Sí, precisamente qué estoy haciendo en este momento, estoy exponiendo unas ideas, exponiendo unos pensamientos, pero ¿cómo hago que la exposición tenga sentido? Entonces yo generalmente les digo a los chicos, oigan, no van a traer papel ni van a sacar eso. Hagan un dibujo, el cualquiera, si quieren lo dibujan aquí en el tablero, pero expongan, hablen de lo que la interpretación que ustedes hayan hecho de ese documento, de ese artículo, de ese escrito, de esa presentación. Entonces, existen metodologías de evaluación, no las voy a nombrar todas. Sencillamente, la metodología tiene que ver con un mecanismo de evaluación que se convierte en instrumento. Entonces, yo puedo utilizar una lista de cotejo, puedo utilizar una rúbrica, puedo utilizar una prueba de habilidad, puedo utilizar, como dijo la profesora ya cuando nos hablaba de la parte médica, la parte de fisioterapia, puedo utilizar del ensayo los elementos del ensayo y además, óiganlo bien, y es que cuando uno evalúa algo escrito por ellos y le pone, marca los problemas marca los problemas de ortografía más, no dice usted qué sentimiento o qué le generó ese escrito. Ay, no, terrible. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Les cuento.
estando en una maestría, tuvimos un profesor excelente, de esos profesores que uno dice, wow, wow, ese es el que quiero, ese es el maestro que me está dando muchos elementos, que ahí sí que me está respondiendo a mis propios significados. Y el día de la evaluación era una pregunta, pues se supone que debe ser una pregunta poderosa. Y uno tenía que escribir un texto. Nos daban de las 5 a las 9 de la noche. Yo era las que salía faltando un minuto para las 9. No crean que yo soy así, fui así, ya no pude cambiar. Entonces, resulta que el profesor, yo dije, el profesor se equivocó, entregó otra hoja, y yo lo llamé, profesor, disculpe, esta pregunta creo que no es de nosotros. Dijo, sí, es de usted, respóndala. Le dije, sí, señor, bueno. Entonces, en ese momento, pues imagínese, uno tenía que elaborar un texto en una página, pues eso hace mucho tiempo, en las hojas de cuadriculadas de examen, ¿se acuerdan de las que uno compraba? Pero eran una sola página y uno tenía que elaborar un texto que ni siquiera lo evaluaba el profesor, lo evaluaban, eran evaluadores de la Universidad Nacional y nos calificaban con A, B, C o esto. Yo saqué C. Alcancé a pasar, ni saqué B. Todos mis compañeros sacaron D. Ay, Dios mío, la mayoría. Tuvimos que hablar con el director. ¿Qué pasó? Lo que nos preguntó, no le encontramos la relación con lo que trabajamos o vimos. Entonces, he ahí una problemática. Pero lo peor fue lo siguiente, que yo escribí profesor tal, Jacobson, tenía apellido ese, Jacobson. Le escribí, profesor, gracias por haberme dado la oportunidad de dar un paso nuevo y transformador en mi camino. Le escribí así y me escribió al final. El tiempo que utilizó para escribir la frase debió haberlo utilizado para responder el examen. Imagínense. Entonces, imagínense, el profesor entendió quién era el ser humano, quién era ese ser humano. Bueno, yo no sé si estaba bien. Bueno, hoy todavía lo pienso, pues ahora me da risa, pero en ese momento uno sentía una angustia horrible porque era una sola evaluación, una sola calificación, una sola, y era ese examen. Entonces, o sea, todo lo que hacíamos era parte del proceso del seminario, porque era pura modalidad seminario, y entonces era parte de la evaluación. Y sucedió lo siguiente, que pues obviamente mis compañeros furiosos fueron al director, hicieron cambiar el examen, nos hicieron otra actividad, un replanteamiento, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso lo viví yo. Entonces, así mismo, pues yo no quiero que vivan eso mis estudiantes, esa angustia. Ahora, existen hoy estas y muchos más, solamente a estas anoté. Aplicativos digitales, la gamificación, ayer tuvimos el curso de gamificación, uy, y además, pues en la universidad ya nos habían abordado ese tema en desarrollo. La gamificación tiene muchas posibilidades, muchos aplicativos, ojalá que uno pueda instrumentar todo. Y obviamente que existen también muchos tipos de posibilidades hoy desde la tecnología para abordar una evaluación de pronto más creativa, digámosle así, más creativa. Entonces, aplicar innovaciones disruptivas, pero aplicar con planificación, con decisión, con gestión, mirando las implicaciones que pueda tener ese instrumento. Entonces, hay que buscar interactividad en esa evaluación. Entonces, quiero llegar, ay Dios mío, ay, ya me pasé. Ahora, hablamos de tendencias. Les cuento que las tendencias son casi las mismas que tenemos, sino que les dan otros nombres. Evaluación alternativa, evaluación formadora, pero hoy yo le doy evaluación sostenible. La evaluación sostenible no es el instrumento que yo preparo para evaluar, es la preparación de los estudiantes para un futuro, para su futuro aprendizaje y su experiencia de evaluación. Recuerden que dijimos para toda la vida. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Que consensemos, dialoguemos, les planteamos, mire, voy a hacer estas actividades desde el aprendizaje van a ser evaluables. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a hacer un parcial. ¿De qué manera? Explicarles, darles los criterios
mostrarles el cómo vamos a evaluar. Aquí tengo una hojita, espérense, un momentico, por aquí la encontré, ahí la quité esta. Tenemos que haber hecho este mapita, la competencia específica, cuál es el mecanismo, cuál es el resultado. También tengo que haberme respondido a esto. Hay un proceso hoy con el decreto 1330 que debo cumplir. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuál es el perfil de formación? ¿Cuál es el perfil de egreso y el ocupacional? Tengo que mirar qué evaluar, cómo evaluar, quién debe evaluar, cuándo debe evaluar, para qué evaluar y las evidencias. Entonces me devuelvo. Disculpen porque es que me da angustia que ya no alcancé. Entonces, resulta que solamente les cuento, existe tendencias de evaluación cualitativa que hemos involucrar a los estudiantes desde la forma de evaluación, una forma de evaluación autoevaluativa, la cuantitativa que puede ser la sumativa, pero que tiene que ver que los resultados de esa evaluación sumativa lo llevemos a un análisis a partir de la retroalimentación tanto de los estudiantes como de los docentes, en el caso de nosotros del Assessment Center, para verificar cómo se está aplicando el modelo pedagógico y cómo se está desarrollando la formación en una institución. Entonces, la evaluación formativa, pues, es la evaluación del aprendizaje, es la evaluación que nos da la oportunidad de mejorar, de cambiar. Entonces, así como lo hice yo, vi que no me estaba dando resultados, entonces cambié. Están emocionados escribiendo su libro. Entonces, hay que generar muchas prácticas evaluativas a través de diferentes metodologías. Hay una que yo valoro totalmente, que es la evaluación auténtica, que tiene que ver con aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje situado y todos los aprendizajes que ustedes quieran. Y pues obviamente los resultados son para analizarlos en procesos de retroalimentación. Esta evaluación es la que más genera experiencias significativas. ¿Por qué? Porque parte del desempeño del estudiante en un mundo real a través de situaciones. En lo que el profesor dijo, hay que generar acciones para que el estudiante observe la realidad e identifique el problema. Eso lo hacíamos con los profesores. Resulta que dentro de la capacitación, cuando empezamos en competencias, se les pedía a los profesores que el día anterior o la semana anterior buscaran problemas de la realidad y a partir de su unidad de estudio, por ejemplo, análisis matemático o lo que fuera, mercadeo o formación en competencias, la que fuera, cómo esas situaciones de la realidad ustedes podían llevarla al aula de clase como recurso de aprendizaje y como recurso evaluativo, me acuerdo. Entonces, era muy genial, era genial eso. Entonces, el papel del docente aquí es un docente mediador. Hay que buscar cómo intervenir, hacerlo interactiva la evaluación auténtica con el estudiante de forma directa y se puede hacer a través del aprendizaje colaborativo. A ver, ¿qué desarrolla la evaluación cualitativa? Desarrolla el proceso metacognitivo, la autorregulación y obviamente la retroalimentación. O sea, es auténtica en la medida que yo pueda verificar el desempeño y hoy los resultados de aprendizaje. Pero verificar para qué, retroalimentando con los estudiantes, mirando si me fue mal o por qué, bueno, etcétera, porque no hizo bien el proyecto o porque no en el trabajo en equipo no cumplió con las expectativas de su equipo. Entonces hay que mirar qué pasa, por eso se llama también formativa. A ver, aparece un señor que eso, todo lo que yo les dije antes fue mío, pero este señor dijo unas cosas muy interesantes. El señor David Bow es un director del Centro de Investigación de Assessment en la Universidad de Melbourne Deakin University en Australia. Él plantea lo siguiente, replantear la evaluación como si el aprendizaje fuera importante. Increíble pensamiento, ¿cierto? Este es el señor, el profesor David Bow. Replantear la evaluación como si el aprendizaje fuera importante. Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué confirmamos aquí? Que yo no puedo hacer una evaluación alejada del aprendizaje. Bueno, y plantea, lo voy a leer textualmente porque no quiero omitir nada. La visión de que la evaluación puede ser sostenible significa que, o sea,
del informe de Brundtland, de esta señora Brundtland, de la ministra de Noruega, el informe planteó esto y entonces lo llevó a la evaluación. Satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los alumnos. Hubo algo que también me llamó la atención de las conferencias anteriores. ¿Qué pasa con esos estudiantes que no demuestran las competencias? Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer un trabajo adicional. Yo me acuerdo que en la universidad siempre hemos buscado, por ejemplo, específicamente en materias fuertes como matemáticas, existe, se hacen trabajos adicionales. ¿Y por qué no lo llamas? Búscalo, busca a los estudiantes. Yo tengo grupitos de estudiantes y no es que y como tengo grupos que son los que moderan, otro grupo que facilita, el otro grupo que recoge, el otro grupo que tal cosas. Entonces, así uno mismo a esos estudiantes que tienen dificultades y que sus resultados son, pues no son muy buenos, hay que generar alertas, pero para nosotros, no tenemos que ir a mostrarlos allá, porque la evaluación debe ser inclusiva y la educación debe ser inclusiva. Recordemos el ODS 4, ¿cierto? Entonces, ¿sí es el 4? Ay, qué pena. Sí. Bueno, entonces, el hecho es que dice, para satisfacer sus propias necesidades futuras de aprendizaje, o sea, para el aprendizaje de la vida. Es decir, que lo que aprendió lo convierta en discurso, lo haya interiorizado, lo haya entronizado y sea parte de él. Entonces, es decir, las actividades de evaluación no deben dirigirse a las necesidades inmediatas, no por hacer una evaluación, ¿sí? No es por levantar la mano y decir ya, con esa palabra, hacer el quiz. Hoy voy a hacer un quiz y ya hago la pregunta. No. O la retroalimentación. Hay que, de los estudiantes en su aprendizaje actual, sino contribuir de alguna manera, de alguna forma, a su aprendizaje futuro. Eso nos lo está diciendo el señor David Bohm. Y es un investigador. Encontré una aplicación de evaluación de proyectos excelente. Bueno, ¿qué dice este señor frente a los propósitos? No los voy a mostrar todos, sino les planteo solamente. Primero, partamos de problemáticas del saber. Y yo tengo dentro de eso lo siguiente para desarrollar la competencia. Partamos de cuando pensemos en un instrumento de evaluación, partamos de qué debe saber hacer el muchachito, la persona, el profesional, el estudiante, el que se está desarrollando. ¿Qué debe saber hacer? ¿En qué lo va a aplicar? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo llevo ese marco conceptual teórico a la práctica? Segundo, ¿qué debe conocer? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué debe saber para poder hacer eso en la práctica? Y tercero, yo lo llamaba cuadro de los saberes, creo que no sé si existirá todavía, pero en ese cuadro de los saberes, el tercero, que es el más importante de la competencia a partir de lo que nos dicen los señores de recursos humanos, la punta del iceberg, el saber ser, qué motivos, qué rasgos, qué entusiasmo, qué actitudes tiene el estudiante. Ustedes dirán, ¿y eso es difícil verlo? No, se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que ser creativos al evaluar. Hay algo. Nosotros, el nombre Assessment Center, me lo puse, decir, fue como a la fuerza, yo quería centro de evaluación. Pero hay algo importante cuando reconocí por qué Assessment Center. Porque hicimos un pilotaje muy interesante que fue poner a los estudiantes en contexto. Eso lo hacemos en la policía, o sea, en la problemática real, en las situaciones reales. Bueno, uno lo puede hacer con juego de roles, pero pues también lo puede hacer. Otro, es decir, hay que buscar cómo validar el conocimiento de los estudiantes. Entonces, en las pruebas, en las diferentes metodologías, utilizando los diferentes instrumentos, hay que ayudar a los estudiantes a aprender haciendo. Si el estudiante se conecta conmigo, con la clase, con el tema, con el compañero, entonces ahí estamos desarrollándolo. Entonces, el tema coevaluativo en la evaluación también es importante. Ahora, esto ya lo dijimos, es lo que plantea el profesor,
pero pues ya lo dijimos, el aprendizaje debe ser productivo, debe haber retroalimentación para mejorar y cambiar, los estudiantes deben generar un núcleo con los profesores para ser responsables, socios responsables del aprendizaje y la evaluación. Tenemos que generar la cultura de la evaluación, no solamente en la universidad, en los profesores, que yo luché toda la vida por eso, pero también en los estudiantes, el valor de la evaluación. Entonces, saber manejar el diseño curricular teniendo en cuenta la filosofía institucional, mirar que debo tener mecanismos inclusivos para que todos puedan llegar a un aprendizaje efectivo, para que puedan cumplir los resultados de aprendizaje, puedan mostrar sus logros. Esto es lo que hoy todavía nos llena de incertidumbre. Estamos en aprendizaje. Yo considero que es bueno que estemos en aprendizaje. No sabemos todo. Aplicarlo dentro de una institución no es fácil porque tiene que ver con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha presentado al ministerio, pero yo les planteo una ruta. A ver, primero, esa ruta debe tener una estrategia dentro del diseño y dentro de la evaluación. Yo siempre pienso, y eso lo hicimos en la universidad desde Assessment Center, una fase de evaluación de ingreso, no con el sentido de punitivo y de saber qué saben, es más bien tomar los resultados y a partir de los resultados transformar y mejorar los currículos. Ahora, la fase 2, pues la formación, la evaluación formativa. Tengo que ser muy creativo, muy innovador en las estrategias que voy a utilizar didácticas, manejar secuencias didácticas, manejar procesos innovadores, disruptivos, cambios. Si queremos, las salidas de campo ayudan mucho, cambiar los espacios del salón, etc. Bueno, la fase de egreso, que eso nos lo dicen los resultados de evaluación, ya lo vamos a ver, y la fase de retroalimentación. Entonces, ¿yo qué ruta planteo? Hay que tener en cuenta primero las competencias. ¿Cuáles son las competencias tanto del programa, del área, del grupo? ¿Cuáles son las competencias? Antes que las competencias que ven aparecer en el sílabus o en los programas donde ustedes los ven. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una, pero ficticia, ¿oyeron? Interviene una organización con el fin de diagnosticar las áreas funcionales de la empresa. Pues porque yo lo hago a nivel de responsabilidad social, pero no más. Entonces, competencias. Esas competencias en esos 3 componentes que les dije, por favor. Primero vamos a empezar por en la evaluación, qué debe saber hacer, qué tiene que conocer, qué tiene conocimientos debe tener. Este saber hacer tiene que ver con las habilidades y destrezas. ¿Y quién es ese ser humano que evaluamos? ¿Qué actitud, por ejemplo, en mercadeo? Pues la actitud debe ser distinta a otra materia, ¿cierto? A otra asignatura. En mercadeo, pues tiene que ser proyectivo, inventivo, generar nuevas posibilidades de mercadeo. Me estoy inventando porque yo no soy especialista. Bueno, estrategias didácticas. Tenemos que aprender a manejar pues todos los tipos de aprendizaje situado, aprendizaje significativo, didácticas disruptivas. Para mí el método de casos no se ha terminado. Las secuencias, hacer una secuencia didáctica, organizar, diseñar, gestionar, mirar recursos, cambiar el tablero, cambiar la presentación, utilizar otra cosa. Bueno, y los resultados de aprendizaje, en este caso de esta competencia, lo puse así, no sé si están, no me acuerdo si corresponde. Gestiona proyectos innovadores en una disciplina de acuerdo con un marco conceptual de manera objetiva y concreta, valorando la investigación como un procedimiento científico. Y o sea, la ruta es competencias, estrategias, resultados y egreso. Pero aquí hay que hacer evaluación de ingreso, evaluación formativa de egreso y hacer retroalimentación de todo el proceso. Entonces hay que mirar cuál es el perfil de egreso. Óiganlo bien, yo les planteaba o he planteado, cuando yo hago un sílabus, soy el profesor que me dijeron, haga el sílabus de tal cosa. Muestre, yo quiero mirar el planteamiento curricular, el diseño curricular, cuál es el egreso. O
sea, tengo que justificar para qué sirve mi unidad de estudio, mi materia para ese profesional. Tengo que conocerlo. Y los mecanismos de evaluación, como ya los vimos, pues existen muchos debates, proyectos, ensayos, procesos de gamificación, representaciones gráficas, todos los que ustedes tengan posibilidades de hacer, de integrar al proceso evaluativo. Entonces, básicamente, quiero invitarlos a que pensemos y sembremos en los estudiantes también un árbol y que no lo dejemos morir y que pensemos que estamos en un planeta que necesita de nosotros en su ámbito sostenible. Y muchas gracias, me disculpan que me demoré. Glorita, muchísimas gracias por tu intervención. Digamos que haces un excelente resumen, de cierta manera, a todo el trabajo que se viene haciendo en la Universidad de AN, y creo que desde las universidades y aquellas instituciones de educación superior que nos acompañan, se vieron de pronto reflejados allí, que al transcurrir el crecimiento de cada una de las instituciones se van haciendo muchísimas cosas, y todo lo que cada uno desde su rol, desde su postura crítica, desde el conocimiento y sobre todo desde el proceso de vernos como docentes e investigadores hace la diferencia. Es supremamente importante los procesos de evaluación, y a veces son como el último eslabón que se ve en la cadena de un proceso académico, cuando en realidad debería ser el primero. Si pensáramos la evaluación inicialmente, tendríamos unos resultados muy diferentes. Le voy a dar paso a Eduardo. Eduardo es un invitado también muy especial de la casa. Eduardo tiene unos grandes procesos en emprendimiento, consultoría, es especialista en todos los procesos de educación, evaluación, apasionado por este proceso de lo que implica la prueba saber, digamos como tal, su experticia también está en Saber Pro, en trabajo con docentes, en trabajo en territorio. Eh, Creo que me quedo corta con la agenda y el perfil que nos compartiste. Entonces, te voy a dar paso, Eduardo. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí, muy buenos días. Bridi, a ti muchas gracias. Y qué rico ya llegar a esta parte final del proceso. Espero que la estén pasando bien. Yo realmente estoy conectado desde las 7:30 de la mañana escuchando a cada una de las ponencias y me ha gustado mucho. De hecho, si les soy honesto, he hecho algunas observaciones y correcciones aquí rápidamente en mi presentación con la finalidad de no repetir elementos y de continuar, digamos, en un proceso ya de finalización que es de un taller. Así que les voy a pedir, digamos, dos recomendaciones básicas. La primera es que como ya llevamos un tiempo aquí sentados, entonces nos podamos parar un instante y hagamos una pequeña pausita activa. Ya bien saben los que nos conocemos que eventualmente cuando hacemos estos encuentros siempre hacemos una pausita activa, entonces bienvenidos, hagamos la pausita activa, nos podemos parar, nos podemos mover un poco, ¿sí? Un minutico. Si se animan a prender la cámara, pues muy rico para que obviamente estemos allí, digamos, en la disposición. Entonces un minutico de pausa activa. Ya que llevamos varias horas aquí tal vez sentados, muchas veces no hemos hecho pausa activa, entonces aprovechemos. Sí, muy bien, gracias Eminda por prender la cámara. Vamos a hacer una de las técnicas que siempre hacemos y que ustedes conocen bien, que es esta, es estirar. Seguramente hemos tenido ahí todo el tiempo las manos en el teclado, entonces podemos hacer este estiramiento. Ah, qué rico. Ah, ustedes saben y ya me conocen, los que me conocen, amo que prendan esa cámara y que nos veamos y que nos sonreamos. Ah, eso es lo mejor que puede pasar. Excelente. Muy bien. Hagamos este ejercicio bien rico. Luego podemos tirar hacia atrás, ¿sí? La misma manito estiradita hacia atrás. Muy bien, ¿sí? Ojalá estemos todos paraditos para que sintamos un poco el cuerpo, las manos, los pies, la circulación. Y terminamos con la otra manito. Estiramos bien rico, ¿sí? Recuerden el dedo gordito, siempre incluyámoslo. Muy bien. Y después. Perfecto. Excelente. Muy bien. Nos podemos sentar. Y les agradezco infinitamente por haber prendido esa cámara. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Excelente. Perfecto.
Muy bien. Ahora, lo segundo es que les acabo de compartir aquí en el chat la información, y saludos a todos los que están allí de nuevo, de la información de las presentaciones que vamos a trabajar hoy. Entonces, bien saben que una de las cosas ahí se las acabo de compartir, que sucede en esas presentaciones es que uno dice, sí, la voy a compartir, sí, se los prometo y se los juro, y la presentación nunca llega. Entonces, de una vez que la tengan allí a la mano. Van a encontrar dos archivos en ese Dropbox que les acabo de compartir en el link. El primero es directamente la presentación en PDF del día de hoy, ¿sí? Y segundo, van a encontrar un archivo, un Word, entonces lo pueden abrir. Excelente. Fabián, saludos. Muy bien. Entonces allí. ¿Me confirman si todos están viendo el link de Dropbox? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Perfecto. Y ahora vamos entonces a entrar en materia. Son las 11:30, habíamos acabado de empezar a las 11, entonces procuraré igual ser más corto. Oficialmente hemos hablado de 1 hora, pero prefiero que sea más condensado esto, más concreto. Y entonces aquí viene la tercera recomendación de la mañana, muy intrusiva, por cierto, y es que ojalá pongan celular en silencio. Los que se pueden dar el lujo ahora de dedicarse en esta media horita antes del almuerzo, esos 40 minutos, pues pongan el celular en silencio, apaguen ahí aplicaciones y cosas y vamos a concentrarnos aquí a trabajar porque esto va a ser rayando y escribiendo, ¿vale? Entonces, esa es la recomendación. ¿Listo? Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a compartir exactamente la presentación que tenemos programada para el día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer aquí una prueba a ver si la presentación está pasando sin ningún problema. Vamos a ver si está pasando. Ah, ya. Te voy a compartir toda mi pantalla. Perdón, voy a compartir toda mi pantalla primero, porque si no, no pasa toda completa. Muy bien. Todo mi escritorio, listo. Ahora sí. Debe pasar completica la pantalla. Ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, ya que tenemos link abierto, ya que tenemos presentación lista, vamos a empezar con una actividad muy sencilla, ¿sí? Recuerden que ese taller se llama Evaluación de Resultados de Aprendizaje, ¿sí? Y allí pues van a encontrar directamente el link a nuestra empresa y también van a encontrar el link a mi LinkedIn para que si podemos estar en contacto, cada semana publicamos contenidos nuevos de todo eso que estamos trabajando, entonces bienvenidos sean. Ahora, primera actividad. Les voy a pedir que escojan un resultado de aprendizaje de asignatura, ¿sí? De una asignatura esas que tú impartes, ¿vale? Entonces les voy a pedir, por favor, que tomen ese resultado de aprendizaje y lo coloquen y lo peguen acá en el chat, si son tan amables. Así que vamos a hacerlo aquí durante 2 minuticos. Siempre hay un, digamos, valiente que se va lanzando, entonces los animo a que cojan ese chat y lo llenen de resultados de aprendizaje. Es un aprendizaje colaborativo y en conjunto. Muy bien. Emplea estrategias comunicativas en presente simple, muy bien. En lengua extranjera para realizar tareas del área de conocimiento. BRIDI, conocer los principios básicos de diversas ramas de ciencias biológicas y adquirir una visión general de diferentes aspectos. Perfecto. Muy bien, me gusta. ¿Quién más se anima?
Hay bastantes. Pablo, muchas gracias. Identifica los tipos de números de campo numérico de álgebra para interpretar, analizar y resolver operaciones. Jorge Pinzón prepara el estado de situación financiera de acuerdo con las normas aceptadas en Colombia. Excelente, listo. Este chat está moviendo muy bien. Ahora, la recomendación, y aquí les comparto de nuevo mi pantalla, es que ustedes van a encontrar que hay aquí está la información y van a encontrar este formatico en Word que les estoy mostrando, ¿sí? Que está directamente en el grupito, en el link que les pegué de la EAN, donde aparece un taller de Dropbox para descargar y allí ustedes pueden ir llenándolo. A los que están haciendo nuestro diplomado ya han hecho esa actividad, aunque va a haber unos ajustes que van a encontrar ahorita nuevos en este proceso. A los que están haciendo nuestro diplomado, porque he visto que aquí hay varios que están conectados haciendo el diplomado también con nosotros, de resultados de aprendizaje, instrumentos de evaluación y rúbricas. Y al resto, pues ya saben, descargan este formatico, lo abren, le ponen y van a irlo llenando acá también, ¿sí? Al principio puede ser mucha información, pero esto luego va a tener como una finalidad muy concreta. Entonces, la recomendación es esa. Y sigo aquí leyendo el chat con esos. Diagnostica, Gloria, muy bien, excelente, se me fue. Diagnostica una organización en relación con los grupos de interés frente a las estrategias de responsabilidad social empresarial. Ángela Zambrano aplica planes de intervención de acuerdo con el análisis del movimiento corporal humano. Perfecto. Alex, interpreta los conceptos fundamentos del análisis estadístico descriptivo. Eso está muy bacano, qué bacano cuando está uno leyendo gente que está colocando aquí los mensajes completicos. Perfecto. Ah, no, es que ha habido muchos, ha habido más de 20 personas compartiendo. Excelente. Muy bien. Ahora volvamos a la presentación. No te preocupes, Patricia. Ya después lo intentas hacer. Igual eso queda grabado. Los documentos quedan para usted, la presentación. Entonces ya lo hacen ustedes en su tiempo. Bueno, entonces haciendo un resumen, ¿sí?, de lo que han hecho nuestros expositores hasta el momento, que nos han dicho cosas muy interesantes y creo que todos hemos ido hilando como los elementos básicos de las presentaciones del día de hoy, de que nos ha dicho tanto el doctor John, como lo que nos contó luego Gloria, como lo que nos contó también Lorena a la hora de la inauguración, ¿sí? Realmente hemos tenido como muy buenas pistas de cómo se está configurando ese tema de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Ahora, en esa línea, entonces vamos a entrar en esta materia de lo que se viene trabajando a nivel nacional de RA. Para empezar, mire esto lo interesante y es, cuando hablamos de los resultados de aprendizaje en Colombia podemos concluir lo siguiente, y ustedes lo han hecho ya en esos resultados que han venido trabajando y pegando, y es que se empieza con un verbo, ¿sí? Eso también nos lo decían ahorita los expositores anteriores, un contenido o una disciplina y una condición o contexto. Creo que esto ya lo hemos ido grabando, lo hemos ido interiorizando, ¿sí? Y hemos ido entendiendo que el verbo es un verbo de acción, que la disciplina o el contenido tiene que ver con ese acervo teórico y cultural, y que el cómo o el dónde tiene que ver con ese sujeto que está desarrollándose en un conjunto, en una acción, en un momento determinado, ¿sí? Y esto se relaciona directamente con el tema del perfil de egreso. En esto lo voy a pasar rápido porque eventualmente ya lo hemos ido escuchando en este proceso. Y es que siempre vamos a pensar en el perfil de egreso ocupacional, qué es lo esperado y cuál es ese verbo de acción que me va a indicar que se está alcanzando eso esperado. Un contexto que es donde él debe aprender para ponerlo en práctica y que se relaciona con el contenido y la disciplina. Y esto va a desarrollar una serie de competencias. Entonces, miren que realmente cuando uno lo revisa con calma, el tema de los resultados de aprendizaje, si bien es un concepto que puede ser novedoso para Colombia, porque se instaura desde el año 2019 con el decreto 1330, como lo hemos visto también durante la mañana, algunas universidades ya venían trabajando el modelo, como la Javeriana, como la EAN, ¿sí?, como el SENA, claro está, y ya lo venían desarrollando desde años anteriores, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es novedoso para la mayoría de las universidades, pero otros ya lo venían trabajando. Y se inserta en el discurso porque cuando lo vamos a revisar nos damos cuenta de que en efecto hay una coherencia sistemática y metodológica entre lo que yo como universidad le prometo al estudiante que va a alcanzar, el contexto en el que se va a desempeñar y las competencias que tiene que desarrollar. Entonces miren que ahí hay una perfecta coherencia, donde está ese verbo de acción que se encamina hacia lo que él tiene que hacer, ese contenido de disciplina que él debe adquirir, aprender, ¿sí?, memorizar, poner en práctica, y ese contexto determinado donde con condiciones determinadas tiene que llevar a la práctica.
En ese sentido, implica una acción porque recae sobre la atención del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo sí o sí tiene que hacerlo en un contexto real y determinado. Dos, hay un contenido porque es fruto de ese acervo teórico, cultural, fruto de la historia, lo que se conoce en pedagogía como la pedía o la paideia. Realmente se dice pedía, que tiene que ver con lo mejor del arte o lo que plantean luego en el arete o en la Bildung en la Alemania, ¿sí? Y la condición de contexto que tiene que ver particularmente con esa cualidad donde se va a llevar a cabo aquello que yo estoy aprendiendo. Son los tres elementos claves. En ese sentido, les invito a ver este video, ¿sí? No tiene desperdicio y es solamente un minutico. Los invito a ver este video que es bien interesante. Entonces, ahí va. Increíble, miren lo que va logrando. Tanta cosa puede ser cierta, ¿no? Miren eso. Me gustaría por un instante hacer una pausa, porque eso tiene que ver con todo lo que estamos logrando y es, ¿qué piensan de ese video y de ese manejo del chocolate en esas figuras? ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? Comentarios así generales. Que eso tiene todo que ver con la evaluación del RA y ya van a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué tal, Pablo? Increíble eso, ¿no? Esa forma de diseñar ese molde. Mucha agilidad. Sí, increíble. ¿Sí? ¿Qué otro comentario tienen al respecto? Y lo pueden ver. Mire, de hecho, ya después de la imagen, cómo queda este amigo aquí directamente. Mire cómo se ve. Perfecto. Es ¿Sí? hermoso poder desarrollar y tener tanta habilidad de una manera tan fácil que se ve, ¿no? Hacerlo Claro. Se imaginan, y me encanta eso que nombra, se imaginan esto como pareciera de fácil, sí, pero realmente lo complejo que es, los cálculos que hay que hacer, el ensayo-error, sí, los cálculos matemáticos, la aritmética, la trigonometría, las figuras, la motricidad fina, sí. Digo esto porque entonces aquí hay un elemento importante y es la interdisciplinariedad. Uno de los elementos, y me encanta la presentación, una de las presentaciones que hubo anteriormente, porque lo decía claramente, y me excusan el representante del Ministerio de Educación, y es, una de las grandes críticas que hay con el resultado de aprendizaje es dónde queda entonces la imaginación, la creatividad, pues esa en parte es responsabilidad nuestra como docentes. ¿Por qué razón? Pues vamos a ponerlo en práctica para que podamos desarrollar esto. Miren lo que sucede acá. Nos hemos permitido crear a partir de este video, ¿sí? Un resultado de aprendizaje. Entonces aquí podemos ver ese resultado de aprendizaje. Y esta es la forma en la que hemos diseñado en un cuadro que tenemos que se llama implicaciones prácticas de los RA. Entonces, mire lo que sucede. Diseña una experiencia de producto y servicio culinario gastronómico mezclando creatividad, conocimiento de materiales e innovación. Esto es realmente sacado de una asignatura de un programa llamado Gastronomía y Artes Culinarias. ¿Por qué apliqué este ejemplo y no apliqué una ingeniería de Derecho, Arquitectura, de licenciaturas, de Filosofía, qué sé yo? Porque quería algo que fuera transversal, que entrara por los ojos y que nos ubicara claramente en lo que cada uno de nosotros está haciendo. Entonces los invito a que pensemos de esa manera y aprovecho para responder a una pregunta que me acaban de hacer aquí en el chat y es, ¿cuáles son los verbos recomendados para crear un resultado de aprendizaje? Los verbos recomendados son aquellos que siempre me muestren una evidencia o una acción. O sea, aquello que yo pueda medir.
Y allí aprovecho para contrastar con esa idea que se dice naturalmente y que a veces no se reflexiona tanto, y es que el resultado de aprendizaje mata la creatividad. Pues no necesariamente, porque la responsabilidad está en nosotros. O dígame, si no es muy creativo, la capacidad de diseñar este caballo con chocolate, de pintarlo, de diseñarlo, de elaborarlo, hasta el punto de que en la mesa se pueda mover, ¿sí? Se está meciendo de un lado a Pienso en otro. unicornio. Exactamente, exactamente. Entonces, miren que cuando pensamos en SRA, pensemos siempre en un verbo que va a ser evidenciable. Es decir, que los verbos de conocer, reconocer, imaginar, reflexionar, no van a ser los más coherentes porque claramente se necesitan aplicar y poner en práctica. Ahora, alguien de ustedes dirá, Eduardo, pero se puede usar reflexionar porque en última reflexionar me sirve porque yo puedo reflexionar a través de una exposición. Entonces no coloques reflexiona, sino que colocas expone sus reflexiones, que es diferente. La forma en la que se va a evidenciar las reflexiones a través de la exposición de esas reflexiones. Entonces realmente tú puedes evaluar las reflexiones, claro, las puedes evaluar. Puedes evaluar la cohesión, la coherencia, la dicción de esas reflexiones, de esas motivaciones del estudiante intrínsecas internas, pero se hacen a través de acciones pragmáticas que te permitan evidenciarlo. Si no, imagínate al estudiante diciendo, profe, yo reflexiono mucho en mi clase, vale, ¿y cómo me lo demuestras, profe? No, yo reflexiono, póngame la nota porque yo he reflexionado mucho. O usted cómo duda que yo reflexione. Entonces tendríamos una discusión bizantina. Pero si el estudiante demuestra sus reflexiones a través del texto escrito, de un ensayo, de una argumentación, de una disertación, de un foro, pues está en efecto llevándolo a cabo. Entonces el verbo no va a ser reflexiona, el verbo va a ser construye reflexiones escritas, ¿sí? Narra sus opiniones a través de un foro. Esa es la diferencia entre los verbos. Narrar si es evidenciable, escribir si es evidenciable, exponer si es evidenciable. Siguiendo adelante, y los invito a que hagan esa reflexión ustedes con su RA, piensen en las acciones y tareas que el estudiante tiene que llevar a cabo para ese RA que ustedes pegaron. ¿Para cuáles? Pues vámonos al ejemplo. Ustedes aquí pegaron unos bien interesantes y es, Eduardo, mire, por ejemplo, en pedagogía didáctica, implementa estrategias educativas capaces de responder a los desafíos que se plantea al interior del curso y en el desarrollo de la acción docente dentro de la institución. Entonces, este es el nombre de Juliana del curso de Pedagogía y Didáctica para la atención en procesos formativos de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, el resultado es, implementa estrategias educativas. La pregunta para Juliana, y ojalá lo pueda responder aquí en el chat y para todos, para que cada uno lo haga con su propio RA, porque ustedes recuerden que es un taller, eso no es reflexivo, eso es pragmático y de escribir, es cuáles acciones internamente tiene que llevar a cabo Juliana con sus estudiantes y sus estudiantes para alcanzar ese resultado de aprendizaje esperado, para que pueda implementar las estrategias. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí vemos el cuadro. En el cuadro, poniendo el ejemplo y trasladándolo, decimos, para que él diseñe, tiene que estar en 3 etapas. Una etapa de lanzamiento del prototipo, ¿sí? Donde él va a pensar qué es lo que va a hacer. En pocas palabras, es empezar de cero, a rayar, a prototipar. Entonces, ahí en esas acciones prácticas va a venir la primera parte, que es, si me muestran este escenario y me dicen, tienes que crear una figura con un pedazo de chocolate, porque eso hace parte del RA, que es diseñar productos. Entonces yo decido, voy a usar chocolate, voy a usar harina, voy a usar levadura, voy a usar masmelos, voy a usar plátanos y bananos. ¿Qué voy a usar para diseñar una experiencia de producto y servicio culinario? ¿Me hago entender? Entonces las acciones empiezan con ese prototipo inicial. Luego los materiales utensilios son los contenidos que voy a desarrollar. Aquí no los puse claramente porque cada uno de ustedes lo va a poner. ¿Qué materiales, qué utensilios? En este caso, si no materiales utensilios, ¿qué conceptos? ¿Qué términos históricos? ¿Qué referentes teóricos? ¿Qué leyes? ¿Sí? Voy a poner en práctica. ¿Qué voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué es lo que mi estudiante debe aprender? Y luego las condiciones de calidad viene lo más interesante y es qué es lo que ahora se pide al estudiante. Lo decíamos ahorita en la última presentación de la evaluación auténtica y es cómo yo voy a evaluar y con qué criterios voy a evaluar. Sí, altura, forma, texturas, colores, aromas, sensaciones, motivaciones, ¿qué voy a evaluar? Y eso es lo que realmente hace que se pueda evaluar el RA.
El RA no se evalúa en sí mismo. Lo que se evalúa son las evidencias de calidad de la construcción del RA. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Se evalúan son las evidencias de calidad de la construcción y de la evidenciación de ese RA. Entonces voy a volver aquí al chat para mirar si ya nos pegaron la respuesta. Perfecto, aquí hay unas. Sí, entonces dice Gloria. Bueno, por medio de un debate o un ensayo también. Esteban, perfecto, sobre la reflexión de momento que estabas hablando. Listo. Los invito ahorita a cada uno de ustedes, ya que esto es un taller, a que tome ese RA que pegó acá y me peguen aquí mismo en el chat cuáles son las acciones que el estudiante va a tener que llevar a cabo para alcanzar ese RA. Piénselo de esa manera. ¿Qué acciones? ¿Tú qué le vas a pedir? Juliana, ¿tú qué le vas a pedir al estudiante para que él demuestre que implementa estrategias educativas? ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir a Alex para que él demuestre que interpreta conceptos fundamentales de análisis estadístico? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué acción tiene que llevar a cabo? ¿Sí? Ángela, cuando tú le dices que aplica planes de intervención, ¿qué acciones tiene que llevar a cabo para que él aplique planes de intervención? ¿Sí? Gloria, cuando él diagnostica una organización en relación con grupos de interés, ¿qué es lo que él tiene que hacer para diagnosticar esa organización? Y sigo. En el caso de Adriana, en el curso de iniciación a la educación virtual, reconoce la importancia de la educación virtual. ¿Cómo él va a demostrarte que reconoce la importancia de la educación virtual? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo él reconoce esa importancia? De hecho, miren que este RA es muy interesante porque entonces nos genera una preguntita y es, reconoce cómo se lleva a la práctica. Y serían los verbos que tendríamos que revisar. Betty, implementar los conocimientos de las ciencias básicas en la investigación. ¿Cómo él implementa los conocimientos de las ciencias básicas? ¿Sí? Y sigo avanzando hacia atrás. Melba, el uso adecuado de la fuerza. El estudiante aplica las normas y reglamentos y doctrina dispuestos por la institución para el uso adecuado de la fuerza en las actuaciones de policía. Él, ¿cómo demuestra que tiene o implementa o regula o se autorregula con un uso adecuado de la fuerza? O en el caso de Escuela Colombiana Alternativa Uniclaretiana, que es cómo examina él los alcances de la gestión de los procesos psicosociales. ¿Qué es lo que él hace en esa acción? ¿Sí? O Jorge, prepara el estado de situación financiera. ¿Cómo él prepara esos estados de la situación financiera en términos contables y en términos financieros? O Pablo, ¿cómo identifica los tipos de números del campo numérico de la álgebra? O Bridi, ¿cómo conoce los principios básicos de las diversas ramas de las ciencias? Cuidado con ese verbo conoce. O Esteban, ¿cómo emplea estrategias comunicativas en presente simple en la lengua extranjera? En este caso, ¿en cuál lengua? Y Alex, ¿cómo usa aplicaciones en el aula para la generación de contenido multimedia? Ahí les dejo la interrogante para que lo vayan pensando. Recuerden que eso es un taller y me voy a quedar 2 minuticos en silencio para que lo vayan pensando. Quiero ver ese chat lleno de respuestas enseguida. Son tan amables. Que aquí viene la práctica. Debo de compartir un instante. Recuerden, voy a volver a pegar esta información. Ustedes la pueden descargar directamente del Dropbox, ¿sí? Allí van a encontrar la información directa de la presentación y van a encontrar la información directa del documento de Word que vamos a ir llenando, ¿sí? El documento de Word, lo voy a compartir de nuevo, es este. Hoy va a ser una mera, digamos, inducción, porque realmente este documento de Word lo llenamos siempre de una forma juiciosa, detallada dentro del diplomado que tenemos dentro de los cursos, lo hacemos paso a paso, lo revisamos, lo devolvemos. Los que están aquí saben de que estoy hablando del diplomado y los que no, pues al final les cuento un poco acerca del tema, pero particularmente quiero que nos centremos acá, en esas acciones o tareas que el estudiante tiene que llevar a cabo para desarrollar un proceso, ¿sí? ¿Qué acciones o tareas tiene que llevar a cabo? Así que los leo en el chat. Melba, asignatura. Qué rico. Muy bien, entonces, formulación de conceptos sobre las malas actuaciones policiales a través de videos que reflejan las malas actuaciones policiales para los individuos de la fuerza. Perfecto. Melba, una pregunta. Lo que él hace es crear un video, entonces, donde él muestra cuáles son las malas actuaciones policiales. Es eso, crea un video o analiza un video, si te entiendo bien. Me gusta. Si es así, me gusta.
Sí, Eduardo, ¿puedo hacerte una adelante. pregunta? Sí, Bueno, claro. es que muy interesante lo que nos estás planteando y específicamente ese es exactamente el cómo. Pero, Sí. por ejemplo, ellos tienen mucha información que tienen que recolectar. Entonces, Ujú. para de alguna manera que la puedan ordenar más fácilmente, se construye un instrumento evaluativo y se evalúa lo cualitativo y lo cuantitativo y las acciones de mejora respecto a lo que tienen que reconocer, bueno, no, que tienen que definir, ¿me entiendes? Ahora, cuando dicen aspectos a mejorar, ellos tienen que ser creativos y no decir qué Sí, es lo que tienen que escribir ahí, sino generar una posibilidad distinta, ¿sí? sí, Entonces, a mí me fascina mucho lo de los instrumentos y que se genere, además se pueden comparar, ellos, hacen lo siguiente, después de hacerlo, tienen que sí, compararlo con el compañero, así sea de otra empresa, ¿sí? muy bien. Y al compararlo, pues obviamente cada uno va reconceptualizando otra, haciendo, mejorando su instrumento, porque no se trata de calificar el instrumento, no es eso, es que ellos aprendan a hacer el proceso de diagnóstico. Si es así, es decir, Perfecto. ¿sí? A mí me gusta mucho dar el instrumento, sí, para que puedas, porque uno reconoce, como uno lo reconoce dentro de las organizaciones, cómo se hace, porque hay mucho formato, etcétera. Entonces, uno adapta de todo eso que existe, uno adapta y hace el propio. Perfecto, Gloria. Recuérdame, voy a revisar aquí el tuyo que hayas Era pegado, Gloria. diagnosticar, qué pena. Ajá. Vuélvelo a leer, Diagnosticar, claro diagnostica. que vi que lo hice, no está bien redactado, pero ya después me di cuenta, pero bueno. No hay problema. El, Diagnostica una organización en relación con los grupos de interés frente a la estrategia de responsabilidad social empresarial. O sea, el perfecto. instrumento tiene validez en cuanto a criterios de evaluación cualitativa y de cuantitativa y luego, o sea, es la evidencia, eso es lo que muestra como evidencia, ¿sí? Perfecto. Vamos a desglosarlo por partes, para ti, Sí, para sí, todos. Y gracias, Gloria, por participar. Yo sé que esto es poco ortodoxo en un simposio, porque en un simposio normalmente está más el expositor hablando y la gente escuchando, pero sí, yo prefiero todo lo contrario, que participemos y sí. que hablemos y que solucionemos dudas. Entonces, me encanta que puedan hablar y que puedan estar aquí participando. Entonces, vamos a verlo por partes. Y aquí están viendo mi pantalla. Y entonces, des en cuenta. Voy a dar un ejemplo más que está aquí en la presentación. Yo digo, contrasta los impactos, eso es para Gloria y para todos, ambientales definiendo su tipo y clasificación, para establecer acciones de mejora solucionando algunas problemáticas de la población. Te mira lo interesante de esto. Cuando yo me pregunto qué es lo que el estudiante tiene que hacer para llegar a contrastar los impactos ambientales, pues primero tiene que empezar por resumir y comparar esas ideas básicas de los impactos ambientales. Luego tiene que establecer relaciones causales, o sea, de dónde viene el impacto y dónde se genera y cómo se puede finalizar, eliminar, mejorar, suprimir, ajustar. Y luego llega al punto que es debatir sus ideas. Entonces aquí viene lo importante, Gloria y colegas, y les agradezco si en esta parte voy a ser claro o no, porque si no nos tenemos que volver hasta ser claros. Cuando yo defino las acciones, yo defino unos contenidos a enseñar y defino unas condiciones de calidad de lo que el estudiante me tiene que entregar. Entonces aquí viene la magia. El mapa conceptual que yo le pido a mi estudiante para que pueda resumir y comparar esas ideas es el instrumento de evaluación que va acompañado de una rúbrica. Cuando yo hablo de establecer relaciones causales, yo le digo a él que tiene que crear un protocolo de observación y ese protocolo de observación es el instrumento de evaluación que debe estar acompañado de una rúbrica. Cuando yo le pido a mi estudiante que debata sus ideas y que dé soluciones reales del problema, en ese debate grupal yo creo un instrumento de evaluación que se llama debate grupal y una rúbrica para evaluar ese debate grupal. Entonces miren que mi resultado de aprendizaje termina siendo evaluado por diferentes condiciones de calidad y acciones que me van a permitir, por medio de instrumentos de evaluación, verificar si el estudiante alcanzó o no SRA. Esa es la magia de esto. En el anterior ejemplo pasa lo mismo. Si él va a diseñar una experiencia de producto y servicio culinario, entonces yo le voy a evaluar a él, a ver, este caballito, hablando del caballito quedó lisito, la forma, la textura, ¿sí?
el aroma, el sabor, el consumo, el vencimiento, los requerimientos mínimos. ¿Por qué? Pues porque la entrega misma de ese caballito es el resultado de aprendizaje esperado, es la evidencia misma. La pregunta es cómo lo voy a calificar, qué le voy a colocar. Cuando yo me enfrente a ese caballito que está allí, ¿yo qué le voy a calificar al estudiante? Cuando yo me enfrente a un proceso de escritura donde voy a leer los estados financieros de una empresa, de un estudiante que los creó, ¿qué le voy a calificar de los estados financieros? ¿Sí? La norma, la ley, ¿sí? Le va a calificar que las cifras estén bien, que no haya errores, la presentación misma del artículo, las cualidades. Esa es la pregunta central. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, Gloria. Gloria y colegas, ¿va quedando claro más o menos esta parte de la evaluación de los RA? Dígame sin miedo, que estamos es para Perfecto. dialogar. Hay que declarar acciones y tareas específicas para saber exactamente qué tienen que hacer. Ahora, en la rúbrica generalmente uno las plantea, pero no, hay que plantearlas desde el comienzo. Siempre desde el comienzo. Regla básica de la rúbrica, Gloria, me encanta. La regla básica desde el principio. O sea, la rúbrica es como la regla del partido. Si desde el primer idea del partido ahí están las reglas claras, ya se sabe cómo son las cosas. Miren el Mundial. El Mundial desde hace años se juega y cada vez que se implementa una nueva regla, en este caso el VAR, por dar un ejemplo, se comunican los equipos, se les dice cómo va a funcionar y funciona mucho antes de que se dé el pitazo inicial del partido. La rúbrica es exactamente igual. La rúbrica es la regla de juego donde se plantea exactamente qué hay que hacer y no se va a plantear al final, se va a plantear el primer día. Miren, esto es lo que tengo que hacer con el caballito. Voy a hacer un caballito, voy a crear en este caso con el cacao, con el chocolate, una figura. Ustedes van a escoger si es con el cacao, si es con masa, si es con harina, si es con pan, si es con plátano, si es con arepas, si es con lo que sea y van a crear una figura con tales cualidades. Así de alta, así de ancha, así de robusta, así de delgada, que vuela así, que se consuma así. Eso es la rúbrica y eso es el instrumento de evaluación. Muy bien, voy aquí leyendo los comentarios. ¿Sí? Entonces, Esteban, emplea estrategias comunicativas en presente simple para francés. Sí, tareas, diseñar y socializar una rutina diaria. Perfecto. Esteban entonces hace una rutina diaria donde hay estrategias comunicativas y él va a evaluar entonces a partir de esa rutina diaria si se están dando estrategias evaluativas. ¿Sí? Melba dice, es más enfocado en el análisis de videos. Perfecto, Melba. Lo importante es esto, que tú definas cómo va a ser el análisis del video, ¿vale? Cómo lo va a él a demostrar. Pablo, acción, clasifica los diferentes conjuntos numéricos de acuerdo a sus características. Hay un micrófono por allí, tengan en cuenta. Betty, por análisis de investigaciones ya realizadas, comparándolas con las reacciones que produce el cuerpo al ser sometido al ejercicio. Muy bien. Alex, asignatura. Sí, acción, identificar las aplicaciones ofrecidas de Google y las otras empresas para realizar páginas web y contenido multimedia. Adriana, muy bien. Asignatura, ¿qué debe hacer el estudiante? Participa en foros, adjunta al portafolio, desarrolla textos, desarrolla videos y se comunica con un docente y compañero a través de un correo institucional. Perfecto. Gloria y Adriana y colegas, importantísimo. En eso que están planteando aquí, Adriana, cada una de las acciones debe tener una evaluación y una rúbrica. Si hay participación en foros, debes crear una participación en foros con rúbrica. Si hay un portafolio grupal, debes quedar clara con el instrumento que es el portafolio y cuáles son las políticas para calificar el portafolio. Sí, desarrollar un texto, tienes que definir el texto que se va a desarrollar. Desarrollar un video, desarrollar el video, con qué calidad, con qué cualidad, en MP4, en HD, en Full HD, en 4K, en 5K, con animación, sin animación, ¿cómo? Para que haya una muy buena calificación. Excelente. Oh, esto está muy bueno, estas recomendaciones. Sigo avanzando porque el tiempo va corriendo. Ya llevo 35 minutos de la presentación, terminarían 10 exactamente. O sea que me estoy comiendo 15 minuticos finales para que hagamos alguna pregunta, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando. Entonces les decía que cuando construimos el resultado de aprendizaje, yo pienso que esto, ojalá nos quede muy claro y es, yo construyo el RA, yo defino qué acciones va a llevar a cabo, qué contenidos se van a aprender, qué condiciones de calidad se van a evidenciar y sobre todo esto cómo se relaciona con el perfil de egreso. Aquí en este ejemplo puse que en este perfil de egreso de esta universidad X que tiene gastronomía y artes culinarias,
En el perfil de egreso está definido que en la gastronomía se va a promover un espacio de creatividad y sublimación del arte culinario. O sea que esta asignatura del quinto semestre de diseño, de experiencias y servicios se va a relacionar con ese perfil de egreso. Yo siempre debo tener muy claro hacia dónde va la asignatura que yo estoy trabajando. Y de esa manera, cuando yo estoy evaluando, que era la pregunta que hacía ahorita Harold en la mañana, ¿cómo se desarrolla ese proceso metodológico para poder definir exactamente a dónde está llegando? Porque construyo el RA, lo relaciono con el contexto, con el perfil de egreso y defino exactamente cómo lo voy a evaluar. Aquí, en el tema de asignatura del semestre 1 de Ecología, de Ingeniería Ambiental, se relaciona con la formulación e intervención de proyectos ambientales públicos y privados. Estos perfiles de egreso los tomamos literalmente de los programas de diferentes universidades de Colombia y los relacionamos con las asignaturas para que cada asignatura le tribute a un RA. Ahora, como recomendaciones generales para evaluar los RA. Los RA deben ser medibles y evidenciables. Primera regla clave. Esto es bien complejo porque normalmente pasa que a veces como profesores nos inspiramos creyendo en unos... perdón, se me cayó esto, me pongo muy animado en estas charlas, que crean unos RA que son increíbles, que son ultra y hermosos, ideales, pero no se pueden evidenciar ni evaluar. Entonces hemos leído RA del tamaño de el estudiante de finanzas estará en condiciones de cambiar las problemáticas sociales de América Latina en términos sociales, económicos y políticos. Y decíamos, ¿cómo eso va a pasar? Eso no lo hace ni la OEA, ni la FAO, ni los partidos políticos, ni los países. Eso no lo hace nadie. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un estudiante de una universidad X, de un programa cualquiera, que sea capaz de cambiar los problemas sociales de América Latina? Más fácil decir, listo, el estudiante comprende problemáticas sociales, y eso que él comprende también sería un verbo que es importante no plantearlo, y es más bien plantea discusiones, plantea acciones para esas problemáticas. Ya, vamos aterrizándolo. Es mejor menos que más. 2, miren los verbos, que también lo hemos escuchado durante la mañana. Los verbos y las taxonomías no se deben tomar a la ligera. ¿Qué es importante con esto? El verbo que yo uso debe tener una relación con la taxonomía, sea de Bloom, sea de Solo and Biggs, sea de Marzano, sea de Kendall, sea de Stendhal. Debe tener una relación directa y debo tener mucho cuidado con el verbo que estoy usando y en qué momento del partido. Sí, el RA también importantísimo, solo debe recoger elementos de los contenidos trabajados en mi asignatura. Porque a veces yo construyo RA teniendo en cuenta todo lo que ya saben. Y no, el RA se construye exclusivamente con lo que yo estoy prometiendo que voy a trabajar en mi asignatura. Así que si en mi asignatura voy a trabajar trigonometría, pues yo no voy a decir, sí, entonces yo voy a trabajar la suma, la resta, multiplicación, división, números naturales, dar números primos, fraccionarios. No, eso ya lo trabajaron anteriormente. Tú vas a trabajar exclusivamente trigonometría y para eso hay, obviamente, unos prerequisitos. Tú no los debes nombrar en los RA. Tú solamente nombras aquello que el estudiante va a aprender en tu curso, en tu asignatura, porque si no se volvería una cadena infinita ad infinitum, ¿sí? Lo que se evidencia y mide son entregables o evidencias. Importante esto, algunas veces se cree que el RA es el que se evalúa. Y sí, técnicamente uno evalúa el RA, pero lo evalúa a través de las evidencias. Entonces, si hay un RA que es una investigación, las evidencias va a ser el paso a paso para llevar a cabo la investigación. ¿Creó la pregunta? Sí. Muy bien, evidencia. ¿Creó objetivos? Evidencia. ¿Creó la literatura, el estado del arte? Sí. ¿Creó las conclusiones? Sí. ¿Creó el marco metodológico? Sí. ¿Recolectó la información? Sí. ¿Hizo conclusiones? Sí. ¿Puso normas APA? Sí. Recogí 8 evidencias que van a evaluarme la construcción final del RA, pero en sí mismo yo no estoy evaluando el RA, estoy evaluando las evidencias que me permiten alcanzar la construcción de la implementación de ese RA, que es muy diferente. Por último, usa siempre un instrumento de evaluación adecuado y una rúbrica holística y analítica. Entonces, recomendación, recuerden que la literatura dice que hay rúbricas holísticas y analíticas. Yo debo construir una que sea adecuada, que sea coherente, que sea precisa. Entonces, de acuerdo a mis necesidades, yo construyo una u otra y no confundamos instrumento de evaluación. Oiga. Micrófono. Y no confundan instrumento de evaluación con rúbrica. Son dos elementos diferentes.
Y por último, nunca perdamos micrófono. Vamos a ver si aquí se puede silenciar. Listo, lo logré, ahí se silenció. Perfecto. Entonces, les decía, y entonces me desconcentré un instante, perfecto. Seguimos Nos acá. hablaba de no confundir el instrumento con la rúbrica, profe. Excelente, gracias por darme el hilo. Perfecto, Dios te pague. Sí, en efecto, y ya lo voy a explicar mejor. Una cosa es el instrumento y otra cosa es la rúbrica para evaluar. Y voy a llegar a eso en un instante. Y por último, nunca pierdas el perfil de egreso. Cómo tu asignatura tributa al perfil de egreso. ¿Sí? Para explicar mejor esta parte donde está bailando es, podemos reconocer en la literatura 4 grandes grupos de instrumentos de evaluación. O sea, todas las evaluaciones orales son un grupo de evaluación, todas las pruebas estandarizadas son un grupo de evaluación, todos los modelos escriturales son un grupo de evaluación y toda la ejecución en contextos reales o simulados son un grupo de evaluación. Entonces, cuando yo decido voy a evaluar con una exposición, la exposición es el instrumento de evaluación, pero la exposición tiene que ir atada a una rúbrica. O sea, ¿cómo voy a evaluar la exposición? ¿Por qué? Porque algunas veces yo creo que la rúbrica es la evaluación en sí misma y no, la rúbrica son los criterios para darle valor a la exposición. Entonces, si yo decido que voy a hablar con un foro, pues voy a decir exactamente el foro cómo va a ser. ¿Es un foro presencial o es un foro virtual? ¿Sí? ¿Es un foro en un blog que tengo que diseñarlo? ¿O es un foro en Moodle? ¿O es un foro en Google Forms? ¿En dónde está el foro? ¿Sí? Y a partir de eso elaboro una rúbrica, porque la rúbrica no va a ser igual si es un foro virtual o un foro presencial o un foro en Google Docs o Google Forms o un Google en Moodle. Entonces allí yo voy a tener que diseñar una rúbrica de acuerdo a mi necesidad particular. ¿Sí? En ese sentido, la rúbrica, recuerden que va a tener siempre 2 elementos. Analítica o holística, siempre va a tener la escala y el descriptor, la holística, pero en analítica va a tener también la escala, la categoría y el descriptor. ¿Los descriptores qué son? Son los pequeños criterios de evaluación. La categoría es qué es lo que vas a evaluar de la exposición. Vas a evaluar la presentación personal, la dicción, la coherencia, el manejo del público, el auditorio. ¿Qué vas a evaluar? ¿Sí? Y la escala o la valoración simplemente es decir exactamente qué nota vas a colocar de 1 a 5, dividida en tanto, cómo va a ser. ¿Sí? Ahora, a este paso, y faltan 2 minuticos para terminar, ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿qué entendemos por evaluación de todo esto? La evaluación el modelo concepto de evaluación que más me ha gustado es la de Macmillan del año 2001, que dice que es cualquier estrategia usada para recolectar información sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante. Entonces, miren que aquí siempre vamos a recolectar, ¿qué? Evidencias. Y las evidencias van a ser directas o indirectas. Directas porque pueden ser observables o indirectas porque no pueden ser observables. Y en ese sentido, cualquier estrategia para recolectar información se conoce como evaluación. Y en ese sentido, miren la famosa frase de Confucio, que es una de las frases que seguramente más hemos escuchado, ¿sí? Y seguro todo se nos viene a la mente las bromas que han hecho con esto cuando se han equivocado diciendo quién es Confucio, el que inventó la confusión y todo eso que ya sabemos. Pero más allá de esto, Confucio tiene una capacidad de decirlo de una forma muy concreta y es, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. La pregunta es, colegas, para ponerlos en términos prácticos, si trajéramos a este señor, y me vuelvo aquí a la presentación 1, ¿sí? A la presentación, a esta. Si trajéramos a este señor, a Mauri Guicón, que es un suizo, a que nos explicara cómo hacer estas figuras, pero solamente nos explica, con eso aprenderíamos a hacer la figura. Puede parecer una pregunta muy bobita, pero animémonos a responderla. Solo con mostrarlo, que él venga aquí y nos muestre en un taller de 2, 3, 4, 5 horas, todo el mundo sentado en el auditorio, con eso aprenderíamos a hacer la figura. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o no? Claramente no. Y en ese sentido tiene todo el sentido, la palabra, y valga la redundancia, de Confucio. Dímelo y lo olvidaré.
¿sí? Muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame, ponme a hacerlo y lo aprenderé. Recuerden entonces la famosa pirámide del aprendizaje. Aquello que leemos, olvidamos el 10%. De todo lo que leemos, solamente recordamos el 10%. De lo que escuchamos hasta el 20%. De lo que vemos y miramos hasta el 30%. Pero de lo que explicamos, enseñamos, resumimos, ilustramos hasta el 95%. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le voy a pedir a mi estudiante para que realmente alcance el resultado de aprendizaje esperado? ¿Qué es lo que le voy a pedir? Y esto me lleva a esta famosa, digamos, taxonomía, si se quiere, o más que una taxonomía, es una forma de entenderlo, donde habla de GOF, donde se habla de la audiencia, ¿sí? De la conducta, de la condición y del grado con el que se va a hacer, que es lo que nos va a llevar siempre a la pregunta, ¿con qué calidad voy a llevar a cabo ese proceso? ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental, ¿con qué calidad? Para decir entonces lo siguiente, el taller de esa tarde de evaluación de resultados de aprendizaje, lo importante es tener en cuenta, uno, que el resultado de aprendizaje esté muy bien construido en términos de una acción, de una condición y de un área del conocimiento. Dos, que sepamos qué implicaciones prácticas vamos a llevar a cabo. Y tres, que cada implicación práctica esté atada a un instrumento de evaluación y una rúbrica para poder desarrollar un proceso. Eso es lo más importante. Aquí al final hay una literatura asociada, hay cuatro o cinco blogs, en el blog, perdón, 4 o 5 documentos, papers que hemos construido, que los pueden entrar a revisar, son de lectura gratuita para cada uno de ustedes. Y listo, dejo el espacio final para escuchar sus preguntas y les agradezco mucho por el espacio. Espero en este ratico, de pronto que fue muy corto, pero que hayan dejado muy buenas, digamos, conclusiones de este proceso. Les agradezco y los escucho. Con gusto, María Liliana, Gloria, con todo el gusto. Con todo el gusto. Eduardo, te quiero Adelante. decir lo siguiente. Por favor. Muy ilustrativo porque pues hablamos de muchas cosas o se habló de muchas cosas, pero hay veces en la práctica al hacerlo es cuando se hay confusiones. De acuerdo. Pero creo que pues te agradezco muchísimo y pues todo lo que nos planteaste, sobre todo hacernos caer en cuenta en situaciones específicas que son detalles importantes, que eso es lo fundamental. Entonces, me pareció muy interesante. Muchas gracias. Claro, Gloria, muchas gracias y muy de acuerdo contigo. Durante todo el día yo siento un poco que es, y esa es una mirada personal, claro está, y no digo que no sea necesario ni mucho menos, pero durante todo el día cuando uno escucha a todos los expositores, a uno le quedan muchas ideas. Y la parte final uno ya puede llevarlo a la práctica, creo que es una forma en la que uno ya puede condensar y aplicar ese conocimiento. Entonces, por eso le agradezco a Bridi y a la EAM por el espacio al final para poder condensar eso en un taller. Y por eso lo hicimos de esa manera, para que ustedes puedan tener la información en la mano y empezar a rayar, ya enfrentarse a todo lo que hemos visto y de forma práctica y crítica ya ponerlo en un contexto real, como lo decían al principio. Entonces, no es con todo el gusto del mundo. Gracias, Angélica, Juliana. Gracias. Te mandamos un saludo desde mi Claretiana. Te cuento que estamos conectados desde diferentes ciudades del país en nuestros centros de atención, profesores, administrativos. Muy interesante el abordaje que le dieron a este tema de resultados de aprendizaje de una forma dinámica, atractiva, que de verdad creo que nos conectamos. Y con este ejercicio práctico, pues ya tuvimos muchísima claridad para poderlo implementar. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones. Juliana, a ti muchas gracias y saludos a todos de la Universidad Uniclaretiana. Por ahí vimos que al principio se estaban conectando y saludando desde diferentes ciudades de Colombia. Entonces, bienvenidos a este espacio y qué rico poder trabajar. Y por aquí sigo leyendo los comentarios de Esteban. Muchas gracias. Desde la Escuela Nacional del Deporte, muy bien. Froilan, Betty, placer. Aquí hay una pregunta directa. Una pregunta, ¿cómo evaluar que esos RA si son efectivos realmente? ¿Hay algún instrumento? ¿Cómo se puede hacer? Sí, hay varias. Esta pregunta es de Universidad Claretiana, sí.
Sí, miren, hay diferentes formas de hacerlo. Hay una que es rúbrica de resultados de aprendizaje o rejilla de resultados de aprendizaje. Les recomiendo buscarlo así, ¿cierto? Y con mucho gusto al final les voy a pegar, de hecho, aquí mi correo. Y con gusto se las puedo compartir a los que estén interesados. Hay rejillas o rúbricas para evaluar los RA. Entonces, esas rejillas o rúbricas contienen los elementos claves de es un verbo de acción, se entiende lo que se quiere decir, tiene relación con el público evaluado, el contenido es claro, la condición es clara. Entonces, digamos que la primera forma, ¿sí? Para tenerlo muy en cuenta. Dos, en esa pregunta, uy, hay muchos comentarios y se me fue el comentario aquí, de verdad. Valores son efectivos realmente. Segundo, lo decían ahorita en la exposición de la evaluación auténtica, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación auténtica, tenemos que decir que eventualmente el estudiante también tiene que estar en el proceso. Es lo que se conoce como evaluación del aprendizaje o para el aprendizaje. Y es que el estudiante también diga, vea, ese resultado de aprendizaje fue coherente, me sirvió. O sea, que el estudiante haga una devolución del proceso, ¿cierto? Ahora también le llamamos KPI, que son como tipos de indicadores de aprendizaje. Entonces, también con mucho gusto los puedo compartir. Y lo tercero es, eventualmente, lo vas a ver, digamos, ya discriminado en las diferentes acciones a la hora de pensar en el proceso de formación. Me explico. Si tú tienes una meta en el RA, que es crear una construcción, en este caso de una investigación, pues puedes usar la rúbrica para verificar que en efecto ese RA quede bien diseñado. Dos, puedes hacer la devolución con el estudiante para verificar que en efecto se haya entendido y que él haya entendido lo que había que hacer. Y tres, el producto mismo. Si el producto mismo goza de las cualidades que tú esperabas encontrar en el estudiante, significa que el RA está bien. Sencillo, directo. Si ese producto goza de esas cualidades, sí. Si ese producto no goza de las cualidades, hay algo que revisar. En el RA, en la construcción misma, en la evaluación, porque entonces ahí habría obviamente un tema que habría que revisar. Espero con esa pregunta haber respondido al proceso. Bueno, y al final dices algo, es decir, ¿cómo garantizamos que efectivamente los estudiantes están aprendiendo? Pues yo lo diría de una forma un poco parca y directa, y es a través de la evidencia. Si el estudiante evidencia, está aprendiendo. Si no evidencia, definitivamente no está aprendiendo. Es tan sencillo como eso. César, mucho gusto. Johnny, con todo el gusto. Clemencia, por ahí tienen mi correo, ya saben. José Tavares dice, buenos días, los temas estuvieron excelentes, me ampliaron mucha información para el cargo, me gustaría tener algún contacto para asesoría para la unidad que laboro, adicionalmente me gustaría que por favor me compartieran los temas que tocaron el simposio, gracias. José, ahí está mi correo para que estemos en contacto, ¿sí? Nosotros somos una empresa externa que trabajamos para diferentes universidades a nivel nacional, trabajamos con la EAN y con otras universidades en Colombia. Y con mucho gusto, pues ahí nos podemos escribir, José, y revisamos qué dudas tienes y qué podemos hacer, ¿vale? Apreciado Eduardo, la evaluación no son números, hay aspectos cualitativos importantes que no se pueden deducir a números, pero que es importante evaluarlos. ¿Cómo combinas todos esos dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, en las evaluaciones? Henry, qué pregunta tan espectacular y qué bueno que lo digas para que no vaya a quedar eso en el aire. Henry, la respuesta está en la rúbrica. La rúbrica, si te das cuenta, tiene las notas, o sea, 1, 2, 3 y 4, 5, y tiene los descriptores. Entonces, los descriptores son los que me van a permitir aterrizarlo y hablar y transitarlo cualitativo a cuantitativo y viceversa. Entonces, estimado Henry, allí está la respuesta. Cuando tú le entregas una nota fría al estudiante, ensayo, sacaste 3. Pues claro, el estudiante va a quedar como, bueno, ¿y 3 qué significa? ¿Yo por qué saqué 3? Pero cuando le entregas una rúbrica y le dices, sacaste 3 porque en la construcción del escrito falta cohesión y coherencia, porque falta argumentos, porque falta elementos estilísticos, pues ahí el estudiante se da cuenta que es más allá que una nota y que es un escrito que le va a servir para la vida misma. Entonces, allí hay que hacer ese tránsito siempre entre lo cuantitativo y cualitativo. Y la rúbrica como modelo de medición es la que me va a permitir hacer ese paso de uno a otro lado. Esa es para mí, estimado Henry, la respuesta para esto. ¿Sí? Adriana, ¿cómo se puede acceder a la grabación? Ahorita Bridi nos confirma esa parte
sobre el tema para ver cómo se puede acceder a la grabación. Creo que si se deja como pública, todos los que fueron invitados pueden acceder sin ningún problema. Y sin embargo, creo que también podría la universidad enviar los links. Carlos, pilotear, ensayar, equivocarnos y mejorar, esto es un proceso de aprendizaje. Ahorita lo dijo, eso no termina, sin lugar a dudas. Y por eso la importancia, Adriana, menos es más. No, con gusto. Les voy a compartir de nuevo el link de las presentaciones del día de hoy, ¿sí? Y ya, adelante, Bride, termina tú de manejar la sesión si eres tan amable. Eduardo, muchísimas gracias. Este espacio ha sido bastante enriquecedor. Digamos que en efecto hemos llevado como esa trazabilidad desde cómo lo estamos manejando afuera. Chile ya lleva una experiencia y unos añitos que nos lleva de ventaja efectivamente. Luego vemos la parte racional, ¿no? Ponerle un poquito de corazón también, la parte emocional y la parte de tener en cuenta nuestra historia, no solamente en cuanto a decretos y tanta cosa que nos agobia en algunas ocasiones como profes, sino que efectivamente todo lo que está alrededor de Colombia a nivel político, económico, social y todo lo que no es nuestro contexto debe estar claramente definido en el aula. En este caso, a través de los resultados de aprendizaje, las competencias y todo lo que de bien se ha venido trabajando, pero lo más importante es que cuando estemos como profes no como agentes pasivos, sino efectivamente unos agentes activos que tienen un pensamiento crítico, un pensamiento complejo, una autonomía universitaria, por decirlo así, en este caso, que nos abre el espacio a las instituciones de educación superior, implican efectivamente tener esos criterios y tener en cuenta todo esto que se ha manejado acá. Glorita nos hace un recuento, efectivamente, cada institución educativa hace un proceso en su casa, mira el vecindario, pero siempre tiene que tener en cuenta su contexto, su territorio, porque de hecho la escuela como tal, la universidad, es una construcción social y es una construcción que hace parte de lo que es la ciudad, la parte departamental o en el caso de nosotros de manera muy particular y creo que las personas presentes que están hoy acompañándonos es a nivel de Latinoamérica. Importante tenerlo muy en cuenta. Y ya para el cierre que nos hace Eduardo es espectacular y es poner esto a tierra. Y es decir, hay unas formas de hacer los resultados de aprendizaje, pero también tiene que estar muy en ese cuadro de cómo venimos trabajando, cómo lo vamos a hacer, cómo lo aterrizamos en el aula de manera muy crítica, muy propositiva y teniendo en cuenta el mapa de incertidumbre que nos acompaña, no solamente por la pospandemia, sino por todas las dimensiones que se manejan y que todos manejamos como seres humanos, porque aquí no estamos trabajando con máquinas, no estamos de pronto el producto y el proceso como muy sin mirar, sino que estamos trabajando de humanos para humanos y en algunas ocasiones debemos mirarnos muy bien también cómo es el contexto en cada uno de nuestros países. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se tomaron este espacio, que nos han estado acompañando desde las 7:30 de la mañana. 12:30 les quedamos debiendo el café, efectivamente, pero espero que tengan un muy rico almuerzo, lo puedan disfrutar. No olviden firmar la asistencia. Hemos copiado en varias partes en el chat, pero cualquier cosa, pues tienen nuestros correos, lo que ustedes requieran con el mayor de los gustos. En el transcurso de este mes tendrán su certificación de participación, en el caso de nuestros ponentes, claramente el de ponente. A todos muchísimas gracias. A EANistas que nos han acompañado el día de hoy, mil gracias. A las universidades y todas las personas invitadas, amigos, colegas, y que cada uno fue jalando más gente y que este espacio nos permite hacer comunidad y redes. Muchísimas gracias. Excelente almuerzo. Esperemos vernos en la segunda versión de este simposio el otro año, que será en lo posible híbrida presencial. Esperarlo, recibirlos en esta casa que es la casa para todos. Muchísimas gracias. Señora Bridis, si tan amable nos comparte su correo electrónico, por favor. Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Gutiérrez, arroba.
www.edu.com. Listo, Adriana, muchísimas gracias. En el transcurso de este mes llegará el certificado. Cualquier cosa no duden en escribirnos. Estaremos siempre a disposición de lo que se requiera, desde el Assessment Center y aseguramiento de la calidad. Y como veníamos diciendo, ampliando la casa, desarrollo curricular también. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Adriana, a ti muchísimas gracias, muy amable. Ya lo de María.